El fútbol americano en México tiene una larga historia y han sido los equipos del Instituto Politécnico Nacional algunos de los más importantes y emblemáticos de nuestro país. Una imponente fuerza blanca y guinda que llega a nuestros días llena de blasones y trofeos, glorias y triunfos memorables. Cada equipo politécnico puede contar más de una historia de sus heroicas batallas libradas en un emparrillado, engalanado por un brocado de antorchas y porras, verdaderos gritos de guerra. Burros blancos, poli guinda, poli blanco, búhos, cheyennes, pieles rojas, águilas blancas, lobos plateados y la ola verde constituyen la historia del fútbol americano en el Instituto Politécnico Nacional. Ha habido muchas contradicciones en lo que es la historia del fútbol americano, pero yo creo que Burros Blancos es la imagen de nuestra institución. Los Burros Blancos es, pues, algo que te motiva a ser mejor. Los Burros Blancos, como también le explicaba yo, los llevamos en el corazón. Entonces, aunque juguemos en los Cheyennes, o juguemos en medicina, o juguemos donde fuera, el Politécnico está dentro de nosotros y ahí vivirá por siempre. El guinda se trae en el corazón, toda la sangre se lleva. Es algo que se nos impregna desde que pisamos algún campo en donde hay algún equipo del Politécnico. El símbolo de águilas blancas en el Poli se ha ganado su lugar a través de 50 años permanentes que tenemos, pero pues el símbolo más importante es el del Politécnico, nuestros colores guinda y blanco, que data de aquellos fundadores de 1935 y 36. Me formó como persona, como profesionista, y le debo mucho de mi vida a este escudo, a estos colores. Un sobrino estuvo jugando en Burros Blancos, terminó su elegibilidad en Burros Blancos y lo íbamos a ver. Tuvimos la oportunidad de que en la tribuna gente nos veía con nuestro jersey o nuestra chamarra de pieles rojas y nos aplaudían y demás. Como se los digo a los muchachos, tienen que seguir esa tradición, tienen que seguir luchando porque Cheyenne siga adelante y más que nada para que el Instituto Politécnico Nacional siga siendo grande. Para mí, me preguntan, ¿a qué equipo le voy? Si la NFL, si este o el otro. No, a los Lobos Plateados. Es el único equipo que ha existido para mí. El jersey que defendimos como Politécnico simboliza una época, una necesidad, una oportunidad que te da la vida, o que me da la vida o nos da la vida, que le da la vida el país y la institución para poder sobresalir. Esta chamarra me quita el frío. Me quita el frío de tal manera que fue la que me dio mi carrera, con la que puedo llevar orgullo y sustento a la familia, pero asimismo sigue saltando a la cancha porque cada día, como persona, como profesionista, como ser humano, tenemos que dar avance en yardas morales, en yardas de satisfacción, en yardas de calidad. Y asimismo, como defensiva, tenemos que saber detener y sustentar el que los malos hábitos o las malas influencias del entorno en general no lleguen y nos anoten. Es lo que simboliza esta chamarra y esta institución para mí. Entonces, el color del Politécnico para mí es mi sangre. A la cachi cachi porra, porra. 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 Ping pong.
Al término del siglo XIX, algunos jóvenes mexicanos privilegiados realizaban sus estudios superiores en universidades americanas. Ahí conocieron un deporte de conjunto muy sofisticado, pero que despierta mucha pasión: el fútbol americano. Se sabe que en 1896, algunos de estos jóvenes y marines americanos jugaron en el puerto de Veracruz, causando gran sensación. A inicios del siglo XX, México es un país muy diferente del que conocemos. Es un país rural. El 80% de los mexicanos vive en poblaciones de menos de 10,000 habitantes, en rancherías y haciendas. Las ciudades son muy pequeñas. La Ciudad de México tiene poco más de 200,000 habitantes y todavía la atraviesa una red de ríos, como San Juan de Letrán o el río Churubusco. En este México rural, las principales diversiones públicas se relacionan con la ganadería y el campo, la charrería, los palenques y sus peleas de gallos y, por supuesto, la fiesta brava. Los toreros son los ídolos del país. Solo el 20% de los mexicanos sabe leer y escribir. Menos del 5% tiene estudios universitarios. Era urgente contar con estudios superiores modernos que pudieran cursarse en México sin salir al extranjero. A eso se aboca un intelectual universal, Justo Sierra Méndez, quien con el apoyo del presidente Porfirio Díaz funda en 1910 la Universidad Nacional de México. Ese mismo año, Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis. Al grito de sufragio efectivo, no reelección, llama a las armas en contra de la cruel dictadura de Porfirio Díaz. Así, inicia la Revolución Mexicana. Mientras que en México las facciones revolucionarias se disputan el poder, el mundo estalla en un conflicto bélico sin precedente en la historia: la Primera Guerra Mundial. En México, tras 7 años de lucha encarnizada, se impone el proyecto revolucionario constitucionalista de Venustiano Carranza. Triunfa la revolución y los dirigentes del proceso revolucionario se plantean un objetivo muy importante: industrializar al país. Un proceso de industrialización de un país requiere gente capacitada al más alto nivel, ingenieros, científicos. Es en ese momento histórico que surge la necesidad imperiosa de formar una institución nueva de tipo superior. Entonces se aglutinan las escuelas que ya existían, que se fueron creando. Eso ocurrió, fíjese, en un lapso de tiempo más o menos del 22 al 36, en 14 años. La Revolución Mexicana termina por transformar completamente al país. Uno de sus pilares ideológicos es la reforma educativa. Un ejército de maestros y maestras se despliega por todo el país para abatir el analfabetismo, mientras que la Universidad Nacional de México adopta costumbres norteamericanas, entre ellas el fútbol americano, que ya había permeado a otros centros educativos. Entre ellos, las escuelas técnicas, de larga historia y tradición. La ESCA, Escuela Superior de Comercio y Administración, y la ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La ESC, Escuela Superior de Construcción, que actualmente es conocida como la ESIA, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y el Instituto Técnico Industrial, ITI, entre otras. Algunas de esas escuelas en los años 20 ya contaban con equipos de fútbol americano, como el caso de los representativos de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el de la Escuela de Comercio, que dirigía José Martínez Zorrilla, y el de la Escuela de Constructores, entre otros más. Pero el equipo más importante era el del Instituto Técnico Industrial, con la dirección de Lauro Mendoza Ángel. Este equipo, ya desde 1933, era reconocido por su alta calidad de juego. Ellos
ya jugaban de guinda y blanco. Bueno, pues los colores guinda y blanco tienen toda una historia. Desde que no había equipo politécnico, se llamaba Instituto Técnico Industrial en 1935 y ya había algunas carreras que se estudiaban en ese instituto. Y entonces ya el general Lázaro Cárdenas, que era el presidente de México, ya tenían el proyecto de hacer el Instituto Politécnico Nacional con las escuelas que había en el ITI y algunas otras. Se forma en 1933 el Instituto Politécnico Nacional y antes de ser oficialmente registrado el Instituto Politécnico Nacional ya había un compromiso de ir a jugar al extranjero. En 1935, la Federación Deportiva de Escuelas Técnicas organizó una selección con los mejores jugadores de estas escuelas, siendo el ITI la base del selectivo. Iniciaron su primera gira deportiva por Washington, Estados Unidos, en donde enfrentaron al Central High School, ante el cual perdieron por 32-12. El 15 de noviembre de 1935, la selección debutó en México, ganándole al Centro Atlético de México, CAM, que había forjado su reputación al repetir como campeón durante los años de 1931 a 1933. De esta manera, la selección de escuelas técnicas irrumpía en el primer plano del fútbol americano con grandes esperanzas de convertirse en uno de los grandes. Mi padre y mi tío el mayor, Ernesto Tepichín Flores, fue de los fundadores del primer equipo del Politécnico. Y ahí se conocieron los dos en lo que antiguamente se conoció como el ITI, Instituto Técnico Industrial, que es el antecedente histórico del Politécnico. En ese momento nadie imaginaba la grandeza que iba a adquirir la educación técnica en México. En 1934 llega a la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas del Río con un proyecto modernizador para el país, la industrialización y en materia educativa con una idea polémica, la educación socialista. En 1929, la Universidad Nacional de México ganó su autonomía por un movimiento estudiantil excepcional, transformándose en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que no obstante utiliza esa autonomía para oponerse al proyecto educativo del presidente. Pero el proyecto modernizador de México requería un impulso universitario sin precedente, ingenieros de diversas ramas, desarrollo de tecnología, innovación e investigación. Por ello se presenta un proyecto educativo extraordinario, la fundación del Instituto Politécnico Nacional. El país necesitaba transitar a la industrialización. Lo pidieron el Movimiento Obrero de México organizado, unificado, en 1924. Lo pidieron los intelectuales, Narciso Bassols, en 1933, lo pidieron los dirigentes políticos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, en fin, todo un movimiento nacional para mejorar el sistema de educación técnica y que daría finalmente lugar a la creación del Politécnico. Entonces, intervinieron gente notable, intelectuales como Luis Enrique Erro, un científico muy importante, de los primeros científicos mexicanos que se dieron a conocer internacionalmente. Vallejo Márquez, que se había educado en Europa. Es decir, hubo una conjunción de ¿qué? De un gobierno revolucionario que quería construir una nueva economía con 17 intelectuales que se formaron en Estados Unidos, en Europa,
en la UNAM y en el Colegio Militar. Entonces, esos fueron los que se juntaron y diseñaron lo que sería el Politécnico. Es la única institución que ha sido producto de todo un movimiento popular, casi un movimiento nacional. Los obreros, los intelectuales, los militares, los políticos, todos se pronunciaron demandando mejor calidad para la enseñanza técnica y un sistema que funcionara como tal. Eso fue lo que produjo que en 1935 el presidente Cárdenas, desde el Congreso de la Unión, con todos los poderes públicos presentes, diera la indicación de que se estaba construyendo el proyecto del Instituto Politécnico Nacional. Eso fue en 1935. Gracias a la iniciativa de uno de los 7 sabios de México, Narciso Bassols, y a los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez, así como al senador de la República, Juan de Dios Batis, con el beneplácito del presidente Lázaro Cárdenas, se funda en 1936 el Instituto Politécnico Nacional. Justo en el año de la fundación del IPN, va a surgir la Liga Mayor de Fútbol Americano, heredera de una organización previa que ya contemplaba la integración de diversos equipos llamados de primera fuerza, es decir, universitarios. El Politécnico siempre fue un gran equipo. Cuando se formó en 1935, Octavio Gómez Haro, que era uno de los jugadores, convenció al general Cárdenas para que utilizara al equipo de fútbol americano para constituir al Politécnico. Era un equipo muy querido, nada más que el Politécnico en aquellos tiempos no estaba instituido, eran puras escuelas técnicas. El antecedente que tiene el fútbol americano dentro del Instituto Politécnico Nacional es en 1935, cuando se hace una gira a los Estados Unidos y se le pide a Octavio Gómez Haro, que era un estudiante de la ESCA, que integre un equipo. Ese equipo se le llamó de escuelas técnicas. Una de ellas era el ITI, la ESCA, la Escuela de Constructores, y la EIME, hoy es IME. Ese conjunto juega en Washington con el coach Roberto P. Mertin. A su regreso ya no viene este coach y un jugador que era el Sapo Mendiola, se queda como head coach en 1936. Tras una gira deportiva en los Estados Unidos durante 1935, la selección de escuelas técnicas que habían sido integradas al recién formado Politécnico Nacional formó en 1936 el equipo de Burros Blancos, con el que debutaron en Liga Mayor, y lo hicieron contra el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nada había cuando surge el Politécnico que sirviera como catalizador para la identidad politécnica, sino el deporte y particularmente el fútbol americano, con los colores guinda y blanco que nacen con el fútbol americano. Ese fue el punto inicial para aglutinar, para hacer que los politécnicos sintiéramos orgullo por nuestra institución. El fútbol americano es un deporte simbólico en el Politécnico, porque nace incluso antes que el Politécnico, y fue el factor fundamental para darle algo que es lo principal que tienen los politécnicos, la identidad politécnica. Es el fortalecimiento de la identidad politécnica. Es tan importante que el reglamento del Politécnico dice: para lograr los objetivos, el Politécnico tiene que fortalecer su identidad politécnica. Entonces, si no hay identidad, no hay objetivo importante que la comunidad pueda alcanzar. Aquel juego inaugural se realizó un 17 de octubre de 1936. Y gracias a un pase que lanzó el fullback Roberto Shorty Uruchurtu a su hermano, el quarterback Manuel Manny Uruchurtu, el triunfo favoreció al Politécnico. Con ello se iniciaba la historia del clásico Poli-Universidad. Entonces, por medio del equipo de fútbol americano,
se conjuntó a todas esas escuelas y formaron el Instituto Politécnico Nacional. Y esto lo llevó a cabo el general Cárdenas, fundamentalmente por los consejos de Octavio Gómez Haro. Y en ese año se le ganó a la universidad. Debutando el Politécnico, ganó a la Universidad Nacional. En 1936 nace la institución oficialmente, pero todas estas escuelas técnicas son las que conforman al Politécnico. Una vez conformado, el equipo ya existía. Juegan ese año su primer clásico contra la universidad y lo ganan 6-0. De ahí el equipo tomó los colores guinda y blanco que los puso Octavio Gómez Haro. Él es el que realmente pone los equipos oficiales. Al siguiente año, los estudiantes y fundadores y jugadores del equipo adoptan a la burrita blanca, se la llevan a un juego del Estadio Nacional. En 1937 también nace nuestro grito más conocido, el Huelun. Es por Víctor Chambón Burgó, el número 12, decían el rapaz, estudiante de la ESCA. En esa temporada el equipo no se coronó, porque sorpresivamente sucumbió ante el suizo, equipo al que había derrotado un mes atrás por ventaja de más de 30 puntos. A pesar de eso, lo importante fue que el equipo politécnico estaba ya en el máximo circuito y cumpliendo un papel de mucha altura, y muchos de sus jugadores fueron seleccionados nacionales en varias ocasiones, como en el caso de Jorge Luis Navarro Ureña, alias El Adonis, quien fuera seleccionado hasta en 5 ocasiones, y otros tantos más. Los jugadores que integraron esta histórica selección fueron Octavio Gómez Haro, capitán, Ernesto Villarreal, Antonio Romay, Juan Ugalde, Ernesto Tepichín. De los 8 hermanos de la familia Tepichín, los 8 jugaron en el Politécnico. En diferentes categorías, los más distinguidos fueron pues Ernesto por ser el fundador. José Ruilova, Manuel Crespo, Jorge Luis Navarro Ureña, El Adonis, Arturo Enrique Díaz Cortés, Rodolfo Martínez Soto, Salvador Pinal, Manuel Uruchurtu, Luis Amezcua, Antonio Kamalich, Alberto Parra, Armando Gómez Aceves, José Manzanilla, Rafael Brizuela, Eugenio Durand, Mario Vázquez Lugo, Rafael Santín, Francisco Peláez, Alfredo Rodríguez H., Osvaldo Olvera, Vicente Cosme y el masajista Enrique Novoa. Más tarde la selección se reforzó con jugadores del CAM y del Club Deportivo Internacional. En 1936 estalla en Europa la Guerra Civil Española, donde se disputa el curso político de la nación. No obstante, la República pierde la guerra. No cuenta con el apoyo de la Armada alemana que hace estragos en la ciudad de Guernica, donde el ejército germano, auspiciado por el general Francisco Franco, prueba la famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, con consecuencias devastadoras. El famoso cuadro de Picasso da cuenta de los horrores de una guerra que marca el destino del siglo XX. El presidente Lázaro Cárdenas apoya la República Española y acepta abrir las puertas de México a los exiliados republicanos. Los primeros en llegar en 1937 son un cuerpo de más de 400 niños, llamados los Niños de Morelia. La apertura de México al asilar a algunos de los más brillantes maestros e intelectuales españoles legaría al país una enorme riqueza cultural de la que no estuvo exento el Instituto Politécnico Nacional. Por sus aulas pasaron grandes personalidades del exilio español en México. Mientras tanto, el Politécnico seguía creciendo en la Liga Mayor. En 1938, el IPN venció a todos los competidores, excepto a la universidad, quedando muy cerca del campeonato. Los años siguientes fueron de crecimiento y organización.
Nadie sabía en ese momento que un padre benedictino, que había sido half derecho en el Colegio San Benedicto de Kansas, equipo supercampeón entre 1934 y 1938, y que llegó a México con un proyecto agrícola social, se convertiría en uno de los mayores emblemas del fútbol americano politécnico, el padre Lambert, quien le dará a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional su primer campeonato.